La clase anterior nos quedamos en el tema de la dinámica de la personalidad. Ya vimos conceptos como el inconsciente individual y colectivo, los arquetipos y cómo nos influyen. Y ahora vamos una vez retomando esto que es el núcleo fuerte, las ideas que adelanta y que propone Jung y que construye un cuerpo teórico, a profundizar y ampliar algunos otros conceptos que definen su teoría de la personalidad. Como decía, en el caso de Jung plantea que es importante la teleología, ahí en la diapositiva dice teología, pero no, es teleología y la causalidad. La perspectiva desde, si nosotros tomamos la idea de que todo pasa de manera casual, pues no tendría que ver con la teoría de la personalidad de Jung. Él cree que todo en nuestra vida sucede por algo. Inclusive escribe un libro sobre las relaciones acausales o lo que, como se llama el libro, de sincronía y relaciones acausales, y él platica cómo es que inclusive los sucesos que podemos considerar fortuitos suceden por algo, tienen que ver con nuestro inconsciente vinculado al inconsciente colectivo y que nos llena de posibilidades para la toma de la conciencia, para el tema de la autorrealización, para lograr el arquetipo del sí mismo, la individuación que habíamos mencionado. Y si nosotros estamos atentos a las señales, pues eso nos orienta para encontrar o construir nuestro propio destino. Entonces, una de las cosas que él plantea es que si nosotros estamos atentos, lo veíamos en la imagen, se puede lograr una progresión o una regresión. Uno puede avanzar, que es la progresión, en donde la energía del mundo exterior se conecta con tu propia energía y va avanzando, o un retroceso de esa energía o una disminución de esa energía. Lo podemos ver en esta diapositiva que decíamos. Aquí puedes ir avanzando o retrocediendo al pasado y al futuro y al presente, pero también dentro de la fuerza de los arquetipos, dentro de la fuerza de la realización del arquetipo en ti como persona. Y entonces vemos que pueden ir en un solo camino, en una adaptación al mundo exterior o una adaptación también al mundo interior. Que en este caso la progresión y la regresión no serían connotaciones negativas y positivas, sino de movimiento. Lo veíamos en la diapositiva de la flecha hacia arriba, pues entonces tú puedes ir hacia adelante o puedes ir hacia atrás. Y todo depende de el momento en que tú te encuentres. Él tiene un momento en donde, que le decía, tiene un término para definirlo, Jung, que es el término de enfermedad. Este término en el que él, enfermedad creativa, es el término que él utiliza. ¿Por qué? Porque él pasó varios años, un tiempo después de varios sucesos, en su casa del lago, tratando de integrar las experiencias que le había pasado y poder proyectar de manera positiva las experiencias. Pues sin duda, todo esto implica una regresión, pero que puede ser una regresión positiva, una regresión creativa que tiene que ver con el captar cómo las experiencias de la vida han tenido un porqué, un significado. Todo está dentro de un orden natural, dentro de un orden universal, y las cosas todas tienen significado y nos pasan para poder crecer. En otro grupo de ideas que ya mencioné al principio de la clase anterior, es el concepto de actitudes básicas que él le llama introversión y extroversión. Uno es orientado hacia el mundo exterior y otro orientado hacia el mundo interior. Y hay 4 funciones que se repiten tanto en los introvertidos como en los extrovertidos, que es pensamiento, sentimiento, percepción física e intuición, como elementos de la constitución del ser humano. Eso nos da esta tipología. Estos son los tipos psicológicos. Los podemos ver
extrovertido, introvertido, y las funciones de pensamiento, sentimiento, sensación, intuición, nos dan 8 tipos distintos de personalidad, que es la idea que quisimos probar en la prueba psicológica que les compartía. Tenemos el manual moderno y que puede ser útil para el contexto mexicano o latinoamericano para expresar cómo es que se dan los diferentes tipos psicológicos y que pueden ser aplicados en la empresa, en la escuela y en diferentes lugares. Pero volviendo al tema de la actitud. ¿Qué es la actitud? Una actitud introvertida o extrovertida. Es una forma de ver al mundo. Hay gente que está siempre dependiendo de lo que los demás dicen. Podríamos decir que tiene una motivación extrínseca o una motivación intrínseca. Pero no solamente es la motivación, sino es la mirada. Una persona que es extrovertida, lo que más le puede importar es el reconocimiento o la retroalimentación de los demás. Los demás pueden ser sus compañeros de clase, su pareja, sus padres, sus hijos, etc. Una persona introvertida, lo que más le importa es lo que le está sucediendo en su interior y se puede quedar capturada o reflexionando durante mucho tiempo con respecto a los sucesos que pasan en el entorno. Una persona introvertida famosa es el mismo Jung, que él dice que tuvo las dos personalidades, pero al final se dedicó más a la parte reflexiva. Quienes tenemos una personalidad introvertida es la mayoría de los psicólogos, porque si ustedes imaginan nuestro trabajo, pues necesita una escucha, necesita estar en silencio, pensando cuál es el procedimiento a seguir, y dependiendo de la técnica terapéutica que se utilice, o si trabajas en un ámbito educativo, pues tratar de hacer unas pruebas diagnósticas, tratar de escuchar al otro y aplicar las técnicas que tú conoces para el proceso curativo. Y entonces hay muchos introvertidos famosos. Einstein es otro. No sé si conocen parte de la historia de la vida de Einstein, que él trabajaba en una oficina de patentes, que obviamente pues revisaba material de la gente que estaba haciendo invenciones, y en su tiempo libre iba escribiendo la teoría. Él, por ejemplo, por su introversión, era considerado un mal estudiante en la preparatoria porque le daba pena exponer, porque no quería compartir sus ideas. Y bueno, si él no hubiera vencido esta parte introvertida extrema que él tenía, pues no hubiéramos tenido la teoría de la relatividad como hoy la conocemos. Entonces, el tema es, ¿qué dice Freud? Aunque me adelanto un poco, ¿qué dice Jung? Él dice que debemos ser introvertidos o extrovertidos dependiendo de la circunstancia, que así como decimos que tenemos que tener el ánima y el ánimos equilibrado y podemos pensar y sentir al mismo tiempo, pues esta actitud ante la vida pues depende de la circunstancia. Si tú tienes que hablar, si tienes que defenderte, utiliza tu parte extrovertida. Si tú eres una persona que está pasando una crisis, pues es un momento de detenerte a pensar por qué es que te está pasando esa crisis, cuáles son los problemas que tienes que enfrentar, cuál es la mejor respuesta que tú puedes dar. Todos necesitamos de los dos. Es patológico cuando solamente actuamos en una de las dos caras de estas actitudes. Y aquí lo podemos ver. En el caso de la introversión, la energía psíquica se orienta hacia lo subjetivo, percibiendo de manera selectiva y muy subjetiva el mundo exterior. Personas de actitudes introvertidas también pueden no solo reflexionar, sino quedarse capturadas, clavadas en su mundo interior, diciendo, todo esto me pasa porque los demás, o sea, interpretas lo que hacen los demás diciendo, nadie me quiere, o al contrario, todos me quieren, o soy optimista, entonces nos va a ir muy bien, y no ves la realidad cuál es. Si no ves la realidad con él cuál es y eres muy optimista, pues la realidad te va a dar de golpes en la cara, porque pues en la vida hay de todo. Entonces más bien hay que estar atento a la circunstancia y no tener solo una actitud predeterminada. Es como el tema de la alegría o la tristeza. Está bien que estés alegre cuando hay algo alegre, que estés triste cuando sucede algo triste, pero lo malo es que estés siempre alegre o siempre triste, porque termina siendo una forma de defensa, una forma de protección. Y entonces, pues eso es lo que tendríamos que considerar. ¿Qué es entonces la actitud de la extraversión?
pues es la proyección de la energía psíquica hacia el exterior, orientándose hacia los objetivos, hacia los objetos y distanciándose del sentimiento o distanciándose de la reflexión con respecto a las cosas que te pasan. ¿Por qué están influenciados la gente extravertida? Por lo que sucede a su alrededor, tendiendo a medir su éxito, su realización, como decíamos, por las cosas externas. Hay una frase de Jung que ejemplifica justamente esta lucha entre lo extrovertido y lo introvertido, entre mirar hacia adentro y hacia afuera, que dice: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Es decir, que todos necesitamos tanto soñar como despertar. Son elementos de la conciencia. No podemos estar solamente soñando y pues vamos a despertar a la conciencia integral, a la salud psicológica, cuando logramos este equilibrio, como veremos en la siguiente diapositiva. Las personas no somos totalmente introvertidas o extrovertidas. Alguien psicológicamente equilibrado pues alcanza una media, como venía yo diciendo hace un momento. Entonces, aquí pongo un ejemplo de qué pasa con los tipos psicológicos. El que se enfrenta al pensamiento, no importa si es extrovertido o introvertido, nos permite conocer el significado del mundo, o interior o exterior. El sentimiento nos indica la importancia de lo que se siente, de lo que se percibe a través de las emociones. Las personas que se predominan en el tipo psicológico de sensación nos dice que algo existe, que se percibe por medio de los sentidos. Y en el caso de las intuiciones nos permite conocer que hay cosas que están más allá y que dan respuesta también a nuestras preguntas de la vida cotidiana. Entonces, ¿cuáles son estas funciones? ¿Cuáles son las funciones? Nuevamente lo vemos. La percepción es guiada por los impulsos sensoriales. Toda esta materia de sensopercepción que ustedes tuvieron explica cómo es que a través de la vista, a través del gusto, a través del olfato, creamos nuestra percepción del mundo. Este conocimiento que va desde los sentidos hacia la cognición, hacia el pensamiento, pues hay gente que se predomina. Hay gente que le gusta cargar, que le gusta abrazar. Y es ahí, en esa interacción, lo que determina su percepción del mundo, su tipo psicológico. Hay, sin embargo, otras personas que se guían más por el pensamiento, por la lógica, y genera una cadena de ideas. Por ejemplo, alguien que es de tipo introvertido, pensamiento, pues interpreta los hechos de manera fluida, los hechos sobre todo interiores, y el extravertido que es una persona que con la función activa del pensamiento pues se basa en ideas concretas. Es alguien que me dice que podría ser un buen físico, un buen arquitecto que está analizando, procesando datos para dar respuesta, pero también puede ser un buen psicólogo que utiliza unas pruebas, y pueden ir hacia lo extrovertido y lo introvertido, pero utiliza la parte racional para encontrar esa respuesta. El tipo psicológico que tiene predominio de sentimiento, pues va a ser una persona que, digamos, su valoración de los hechos es siempre a partir de su sentir. Una persona con sentimientos extravertidos podría ser alguien que participe en la política, en los negocios, un buen vendedor, o una persona que tenga el tipo psicológico introvertido con sentimientos, pues puede ser un buen crítico de arte, para poner algunos ejemplos. La persona que tiene el tipo psicológico de la intuición, pues es más creativa, suele añadir elementos que van más allá de la percepción consciente. Es alguien que le gusta la parte mística, que le gusta la meditación, el yoga o la astrología, o como yo les decía hace un momento, pueden usar o a lo mejor hacer su carta natal y así percibir si la carta natal está diciendo algo, y van a darse cuenta que sí hay una influencia de los astros.
Les recomiendo una página que se llama grupovenus.com, que dan además estos informes de manera gratuita. Otra forma de decir la intuición sería la espiritualidad. Si te gusta cualquier forma de expresión de lo sagrado. La mayoría de las personas cultivan solo una función, pero hay que ver cuál es la que nos corresponde a nuestra naturaleza. Pero si una persona ha alcanzado la autorrealización o la individuación, pues es capaz de desarrollar las 4 funciones en su actitud, porque puede ser introvertido y extrovertido. Es decir, que los tipos psicológicos nos están explicando, hablando de la personalidad, que es dinámica, que tú puedes moverte en estos 4 o en estos 8 tipos psicológicos en cualquier momento, y que la forma de actuar debería ser de acuerdo a la necesidad que se presenta en el momento. ¿Y tú qué tipo psicológico tienes? Aquí podemos ver un ejemplo de tipos psicológicos. Ejemplos de personas introvertidas, con actitud introvertida y una función de pensamiento, pueden ser filósofos, científicos teóricos, ciertos inventores. Y así como lo pueden ver en la diferente combinación que aquí les presento. Por ejemplo, extravertidos en percepción, catadores de vinos, correctores de estilo, músicos populares, pintores. Para Jung la personalidad se desarrolla pasando por una serie de fases. Estamos divididos en partes, pero podemos formar una totalidad. Es como este juego del Tangram que todos conocemos, y entonces podría estar representando la participación de nuestro complejo, cómo es que estamos formados por diferentes cuadros y que la meta final es la unidad, la forma, crear una forma, pero también las formas son distintas. ¿Cuál es la meta? Ser uno. ¿Qué nos lo impide? La falta de conciencia de todos los elementos que nos constituyen. O sea que la vida es una aventura, es un camino del héroe, como lo dijera Campbell. Es una oportunidad de llegar a la unidad como personas, integrados a la naturaleza. Jung plantea que hay diferentes fases de desarrollo: la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Y comparó el curso de la vida como el de un día. Cuando amanece, la juventud y la madurez en el tránsito de mediodía, y ya la vejez cuando oscurece. En la infancia plantea que hay varias etapas: una etapa anárquica, monárquica y dual. La fase anárquica es caótica, es cuando comienza el niño o la niña a crecer y pues todo es indiferenciado, no se sabe por dónde va. En la segunda parte, que varía en las edades, pero ya entre los 2 años y medio, 3, comienza el desarrollo de la persona, del pensamiento, del lenguaje, y finalmente una parte donde llega hasta cerca de la adolescencia o cerca de la vida adulta, en la adolescencia, donde el yo se divide en un yo objetivo y subjetivo, donde tiene tanto pensamiento mágico como pensamiento concreto. Se basa en los datos tanto como en lo que sucede dentro de su imaginación. Después tenemos la juventud, que desde este punto de vista pues comienza pues en la pubertad y llega hasta la vida de adultos jóvenes, adultos que hoy conocemos, hasta la mediana edad. Y debería ser un periodo de actividad creciente, de maduración sexual, el desarrollo de la conciencia. Y pasamos de la conciencia limitada y dual en la infancia a una conciencia expandida, evitando obviamente los problemas, pero aprendiendo y creciendo con las dificultades que se van presentando. La madurez,
que ya llega, digamos, ahora sí en la edad de adulto, mediana de la edad adulta, que va desde inicia a los 30, 35, 40, todo esto pues depende de la persona, y llega hasta los 60, 65 años, ¿no? Y en esta etapa, para vivir de manera sana, tienen que ver el futuro con esperanza, con expectativa. Y también algo que es importante de lo que él plantea es que tiene que renunciar a la etapa juvenil del descubrimiento. Desde la perspectiva junguiana, pues entonces no está bien pasártela de antro toda la vida o pasarte en las experiencias de exploración toda la vida, porque cada etapa tiene su razón de ser y en cada una encuentras una riqueza. Pero si quedas atrapado en una etapa, pues eso no te permite el crecimiento y eso genera una forma patológica de ser. Él también plantea que las creencias de lo sagrado, que podrían estar supeditadas a ideas religiosas, sobre o respuestas sobre qué viene después de la muerte, no solo ideas religiosas, sino también ideas como la reencarnación o ideas de la vida post-mortem, que implica tener una cosmovisión, una respuesta a estas preguntas que nos hacemos para que tengamos esa confianza, esa esperanza en el porvenir. Las personas sufren comúnmente un miedo a la muerte y eso se considera normal. Y comienza a suceder que en esta edad comienzan a venir justamente los símbolos del renacimiento. Y conforme más avanza la edad, más de estos símbolos aparecen y pueden ayudar a encontrarle sentido y significado a la propia vida. Entonces, es ahí donde comienza el proceso de la autorrealización. Más o menos, Jung plantea que uno no puede llegar a la autorrealización de uno mismo, no puede llegar uno a la individuación o al arquetipo del sí mismo en muy temprana edad, que hay que esperar un segundo momento de la vida, que es un renacimiento, que pasa después de la mediana edad o en la mediana edad, es decir, a los 40, a los 50 años, uno se hace la pregunta y encuentra esa respuesta y deja atrás lo que ya no sirve y comienza, como en la imagen que les presento, un renacimiento. Aquí pues vemos a la primavera, a la Venus naciendo. Y entonces vemos que este proceso de individuación es donde todos los componentes psicológicos comienzan a funcionar como uno. Ya no estamos divididos en partes. Ya nos integramos, ya actuamos conforme pensamos, ya pensamos como sentimos. Y en cierto sentido se minimiza la persona. Dejas de darle importancia a lo mejor a lo que antes le dabas importancia. Al principio quieres estudiar una carrera y después ejerces la carrera y después en esta parte de autorrealización ya no es tu meta primordial a lo mejor que la gente te reconozca o aprender nuevas técnicas. A lo mejor sí, porque a veces la autorrealización implica la profundización de lo que tú has practicado, pero comienza a dejarte de importar lo que es superficial. Y entonces la autorrealización nos va dando una mayor conciencia y nos permite una integración que podríamos llamar superior. Y bueno, ¿por qué minimizar a la persona? Porque es solamente una parte y no un todo. Y entonces cuando vamos pasando al todo, pues las partes se integran. O sea, es importante, pero secundario a la unidad de la cual formamos parte. Entonces, aceptar en la autorrealización, aceptar el inconsciente, pues exige un valor de enfrentar a la sombra. Y enfrentar a la sombra parece fácil, pero no lo es tanto, porque la sombra a veces nos hace tomar decisiones incorrectas en ciertos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, no escogemos la carrera que nos gusta, porque había una presión social para escoger una carrera que tuviera una remuneración económica. A veces no escogemos bien a la pareja con la que estamos y que nos
¿A qué nos confronta la autorrealización? Pues a evaluar si las decisiones que hemos tomado son las correctas, fueron hechas desde el inconsciente o desde la sombra. Si en nuestra sombra está activa y nos auto boicoteamos, o si hacemos actos inconscientes como los que he mencionado antes, y me siento yo, no sé, muy enojado o con una emoción muy intensa con respecto a algo, y es un poco irracional, pues yo me tengo que preguntar cuál es la sombra, qué implica la autorrealización, trabajar esa parte y sustituirla con la parte sana, que sería el arquetipo del sí mismo. Y no es que eliminemos. Si tú, por ejemplo, tienes gusto por descansar en demasía, entonces eso es parte de tu sombra. Hay cosas que estás negando. ¿Qué es lo que niegas? Enfréntalas y vas a tener más energía. Y eso te va a permitir llegar a la autorrealización humana. Desde el punto de vista junguiano, pues implicaría una capacidad de tener más energía emocional, más energía de pensamiento, ser más libre para actuar, tomar mejores decisiones. Y hay una frase, esta que me gusta, dice, no todo lo que produzco sale de mi cabeza, gran parte procede también del corazón. Jung es muy conocido también porque se acercó, abordó cosas que hoy podríamos considerarlas en el límite de la filosofía o la mística, como es su estudio del tarot, como es el estudio de la astrología. Él mismo tenía una voz interior que él reconocía como parte de su complejo, que tenía un nombre, Simón, y en su cabaña del lago se sabía que se producían fenómenos parapsicológicos, como los fenómenos que hoy conocemos como poltergeist, que se movían cosas, y él en su libro rojo va escribiendo los sueños que tiene y las imaginaciones, las visualizaciones que él tiene de este San Simón o de este ser que él pensaba que era parte de sí mismo, que era como una forma de anciano sabio. Y, y no podemos dejar de hablar, ya de los aspectos de la humanidad, de las teorías. ¿Se acuerdan que siempre terminamos con esta parte? Pues que Jung eh, desarrolló a lo largo de su vida varias cosas que nos sirven para el análisis, que son el test de asociación de palabras. Tú dices una palabra y dices lo primero que se te viene, hay una lista de palabras y dependiendo de lo que tú respondes, pues eso tiene que ver con algo que tú estás pensando, con algo que tú estás sintiendo. El análisis de los sueños, que ya les había platicado un poco. Entonces, Jung, por ejemplo, en su consultorio tenía colores, crayones, para que la gente pintara los sueños que había tenido. Y los diferentes dibujos que iban haciendo sus pacientes iban hablando también del proceso terapéutico que tenía adentro. Así como el psicoanálisis plantea la idea de la asociación libre, él plantea la idea de la imaginación activa. La imaginación activa era como un proceso creativo donde buscaba una respuesta y para ayudarle el terapeuta, pues muchas veces lo que hacía era ayudarle a desarrollar esa imaginación contándole algún cuento o alguna historia mitológica, como pasa, no sé, por relatar uno con Sísifo. Todos se acuerdan que es este hombre que fue castigado de empujar una piedra y cuando estaba a punto de llegar arriba de la montaña, la piedra se venía encima. Entonces, comúnmente este símbolo habla de un circuito, de un loop, de un algo en el cual estamos nosotros como metidos y que no podemos salir. Entonces, este circuito nos hace a veces preguntarnos, ¿cómo encuentro una respuesta? ¿Cómo dejo de que la piedra se me venga encima? ¿Cómo puedo dejar esto? Pues la respuesta que él daba es que, según la mitología, hay una diosa que le ayuda, que se compadece, y es justamente una diosa madre, una diosa tierra, Gea, que le ayuda justamente y lo saca de esta maldición a la cual había caído. Y estos cuentos, estas ideas le servían para encontrar
también conexión con los arquetipos y conexión con la necesidad emocional que se tenía y el crecimiento que necesitaba. Otro cuento que a mí me ha sido útil en la vida es el cuento de la Esfinge. Se acordarán que la Esfinge se aparecía en medio del camino y a la gente le hacía una pregunta y si no contestaba se las comía. Ya en sí este símbolo representa las dudas, las pruebas que nosotros tenemos y cómo es que si nosotros nos paralizamos y no damos respuesta, pues la prueba, la dificultad nos come. Eso implica que tenemos que tener una posición activa con respecto a las dificultades. Y se acordarán que entonces Edipo padre, le hace la pregunta que era, ¿cuál es el animal, cuál es el ser que en la mañana camina en 4 patas, al mediodía en 2 y en la noche o al atardecer en 3? Y la respuesta es el hombre. Y esto también es símbolo de que en la medida que tú encuentras respuesta y que esta respuesta es flexible y adaptada a la realidad, pues podremos dejar de caer en la repetición inconsciente de las cosas que hacemos y que nos provocan dolor. Y así. En cuanto a la psicoterapia, no dejó totalmente estructurado una técnica, aunque he utilizado ciertas técnicas como las que le estoy planteando el día de hoy, no dejó un método organizado. Y, pues ya les he contado cosas que sucedían, como esto que es tan interesante de los fenómenos parapsicológicos que relatan que se daban en su casa. Como les decía, el test de asociación de palabras, pues dices palabras y te conecta con una idea inconsciente. Entre las respuestas críticas, difíciles, que se daban, o de los diferentes estudios que él realizaba, fueron, por ejemplo, él midió la respuesta galvánica de la piel. No sé si ya les decía cómo es que él medía los cambios galvánicos de la piel, aún hoy se utiliza. Y en la prueba de asociación medía también el tartamudeo, el rubor, la tos, la risa, todo eso era parte y aún se utiliza de este test de asociación de palabras. Aquí, hablando de los sueños, podemos ver que la técnica consistía en apuntar los primeros sueños, lo que recordaras, y ver si habían elementos arquetípicos o sueños típicos, sueños repetitivos o sueños que surgían del inconsciente. Y el propósito era sacar del inconsciente personal y del inconsciente colectivo algún significado. ¿Y cómo hacía la técnica de la asociación a través de los sueños? Pues él comenzaba a poner atención en una imagen y luego la iba desplazando, como en la asociación libre, hacia dónde, hasta que encontrabas algo que tuviera significado en el momento. Mucho del trabajo del terapeuta sería estar atento a cómo se van dando esos desplazamientos de la imagen y el significado que puede tener. Como les había comentado, otra variante es que el paciente pintara sus propias fantasías o los sueños que había tenido, o la parte del proceso en el que estaba viviendo. Jung identifica 4 enfoques básicos de la terapia. No les conté, pero Jung estuvo en el laboratorio, en la clínica con Breuer, lo mismo que Freud, y con los herederos de la tradición de Charcot. O sea, iban también investigando por diferentes fuentes hasta que llegaron a estar Freud y Jung juntos. Y como les decía, Freud consideraba a Jung como el heredero natural del psicoanálisis. Pensó que él lo iba a hacer más grande y también por eso es que él fue el primer presidente de la Sociedad Internacional del Psicoanálisis. Pero entonces conocía muy bien la psicología y la gente que surgió de este grupo de estudio, como Adler, que ya lo estudiamos. Entonces, él identificó 4 enfoques de las terapias. Uno
la confesión de un secreto patógeno. Hoy podríamos decir que si tú guardas algo que te pasó y no lo quieres decir a nadie o no lo cuentas por el motivo que sea, porque te da pena, vergüenza, porque piensas que cometiste un error, eso genera un gran clima neurótico, eso genera una forma patológica del ser. ¿Qué aportó Freud? Pues que algo que limpia es la interpretación, la explicación y aclaración de los sucesos. Porque a veces nos quedamos con recuerdos que no son totalmente ciertos. O cómo es que el enfoque centrado en el vínculo con lo social de Adler, educar a los pacientes en este vínculo con el interés social, pues también da un enfoque de las terapias, o sea, cómo es que conectamos el interés por la humanidad, como vimos en la clase anterior. Y entonces, hoy inclusive esta técnica se llama educación psicosocioemocional o educación socioemocional, que prepara a la gente en zonas de hospitales a participar de una intervención, o gente que tiene la misma enfermedad, por ejemplo cáncer, platica y al escuchar a otros su propia enfermedad puede decir lo que siente. No necesariamente es un terapeuta, puede ser pares, gente que ha estado enferma igual que ella y entonces él se cura porque va escuchando y el terapeuta lo que ayuda es para ir acomodando la experiencia. Porque si no pasa que los pacientes dicen, como tú no has tenido esta enfermedad, no sabes por lo que estoy pasando. Y es así, es cierto. Uno no sabe hasta que lo experimenta, pero no necesita experimentarlo para poder ayudar al otro. Y finalmente, lo de la otra enfoque de la terapia es la transformación. La transformación para crecer, la transformación para ayudar a los demás. ¿Cuál es el enfoque, el objetivo de la terapia junguiana? Ayudar a los pacientes a sanar y para volverlos autónomos y autorrealizados. Ese es el enfoque. Jung fomentaba o platicaba cómo es que era natural que se diera la transferencia, pero que había que tener mucho cuidado con la contratransferencia. Si bien él planteaba que uno podía expresar la emoción que sentía, pero tenías que tener cuidado de no engancharte. Porque si alguien se enojaba contigo y tú respondes con enojo, pues estás enganchado, estás en la contratransferencia. Si alguien te dice que está enamorado y tú respondes que también estás enamorado dentro de la terapia, pues estás en contratransferencia. Además de no ser ético, no te permite ayudar al paciente. Entonces, todos estos elementos él los planteaba dentro de la misma psicoterapia. Y que pueden, si los utilizaban bien, ser de ayuda y si no, pues ser algo que lo limitaba. Dentro de la investigación relacionada, diríamos que en tiempos recientes la influencia ha disminuido, aunque pongo como ejemplo nuestro trabajo del 2018, que es un abordaje además desde Latinoamérica, desde México, ampliando la teoría junguiana. Nosotros encontramos ciertos patrones, ciertos tipos psicológicos que creemos que complementan. No los definen, no nos definen a los mexicanos en su totalidad, pero están dando una aportación de unas ideas nuevas en el marco de la psicología junguiana. Entonces sí hay investigación, pero cada vez es menos. Una prueba que se ha utilizado mucho es la MBTI, que mide los 8 tipos de personalidad según lo plantea Jung. También esta misma prueba se ha utilizado para conocer gente que tiene capacidad de inversión financiera, de liderazgo, entre otras muchas aplicaciones de ser una persona creativa. ¿Cuál es la crítica a la teoría junguiana ya para ir cerrando? Pues que su teoría tiene más de un carácter filosófico y subjetivo que de un cuerpo con conceptos teóricos claros. Y que hay conceptos difíciles de comprobar, como el caso del mismo inconsciente colectivo. ¿Cómo puedo realmente decir que estoy influenciado por un arquetipo? Y yo diría que sí, pero tenemos que tratar de percibir cuáles son estas fuerzas arquetípicas. En un libro que espero terminar,
estoy planteando cómo es que hay un arquetipo orientado o vinculado a la belleza, al arte, uno a la parte organizativa o política, uno a la parte filosófica y otro a la parte filosófica. Y que esto forma como una pirámide de crecimiento. Todos los seres humanos tenemos o estamos cerca, orientados o influenciados por alguno de estos grandes cuatro arquetipos y que podemos avanzar de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Si pensamos en la teoría junguiana, pues él no es ni optimista ni pesimista. Él dice que todo depende de nuestras propias decisiones. No es determinista porque no se queda clavado, no dice que todo sucede por lo del inconsciente, sino también parte del inconsciente, de lo consciente, y que muchos de los pensamientos conscientes están motivados por el inconsciente personal y dejan sus memorias, pero que no es lo único que existe. Su enfoque es teleológico, sobre todo, y para Jung, él piensa que los seres humanos somos siempre una combinación de fuerzas opuestas. Para nosotros como occidentales, luego esta concepción es difícil de integrar, pero para el pensamiento occidental, por ejemplo en la India, siempre hay todas sus formas de pensar sobre los dioses es en dualidad. Como ejemplo el yin yang es una dualidad. Y así nos podemos ir uno por uno, uno por uno. Eh, López Austin, que es un antropólogo, filósofo mexicano, pues él planteaba que los dioses mexicanos tienen la misma dualidad, que no sabemos si representan una energía masculina o una energía femenina. ¿Por qué? Encontramos ambos elementos dentro de cada uno de los símbolos. ¿Y eso de qué habla? De una totalidad, de una integración de esa totalidad. Pero volviendo al concepto de humanidad, que se plantea como la crítica o como las posibilidades de la teoría, Jung encontró también muchas semejanzas, pero también muchas diferencias. Y esas diferencias son superficiales, pero que nos hacen también cuestionarnos con respecto a cómo fue construyendo estas teorías. Y bueno, con esto terminamos las dos clases que tuvimos acerca de Jung y en nuestra reunión presencial podremos ahondar y podrán hacer preguntas. Muchas gracias.